Primer acto. El hombre encuentra una roca. Segundo acto. El hombre lanza la roca. Tercer acto. El hombre es feliz. Esto va a tener relación más adelante. Observábamos la extraña relación entre los hombres y las rocas. El primer periodo lleva por nombre lítico y significa lo que pertenece a la roca, en virtud de que sus horizontes cronológicos obedecen a la morfología de sus herramientas de piedra, las cuales constituyen el material que mejor se ha preservado. Este periodo abarca del 33.000 a.C., con la aparición de los primeros humanos en esta parte del continente, hasta la segunda década del siglo XVI a.C., concretamente 1517, dando paso a la siguiente etapa denominada preclásico, con la aparición de las culturas mesoamericanas. Por mucho tiempo se pensó que los primeros humanos habían llegado durante un periodo de glaciación procedentes de África por el norte, concretamente por el estrecho de Bering. Pero hace relativamente poco se empezó a valorar también que muchos habitantes llegaron por mar provenientes de Asia. Al principio, los pobladores no fabricaban artefactos, recogían rocas filosas, y esto pertenece al Arqueolítico, que va del 30.000 al 9.500 a.C. Con el tiempo buscaron la forma de sacarles punta a las piedras y a este subperiodo le llamamos Cenolítico, de 9.500 al 5.000 a.C., lo que redundó en una mayor variedad y eficiencia. Posteriormente, en el periodo protoneolítico del 5000 al 2500 a.C., se dio el desarrollo de la agricultura y se empezó a fabricar objetos asociados al procesamiento de plantas, es decir, la cerámica. Las evidencias indican la diversidad cultural de los primeros grupos, que se dispersaron por el continente, ya que cada uno seguía sus rutas y enfrentaba el entorno con respuestas particulares, desarrollando estilos propios. Por ejemplo, en San Luis Potosí se han hallado evidencia de los más antiguos grupos humanos que llegaron a la región hace aproximadamente 32.000 años a 31.000 años. Con el dominio de la cerámica y el abandono de la vida nómada, los antiguos pobladores se establecieron en grupos que eventualmente darían pie a las primeras civilizaciones, teniendo por hallazgo cerámico más antiguo el que fue encontrado en el actual estado de Guerrero, que puede fecharse alrededor del 2400 a.C. La vida en aldeas marca el inicio de la etapa preclásica. A su vez, la vida aldeana se volvió más compleja y se establecieron redes de intercambio interregional entre las poblaciones dominantes. En virtud de esas redes, algunas de las grandes aldeas expandieron su influencia en regiones muy amplias de Mesoamérica. Durante este periodo tiene lugar el desarrollo de la cultura olmeca, que resume todos los desarrollos culturales de los mesoamericanos de aquel tiempo. De esta cultura son los primeros indicios de escritura y del uso de calendario. Debieron tener una estructura social muy compleja que les permitió desarrollar su escultura y arquitectura monumentales. La Venta, en Tabasco, el centro más importante de esta cultura y que representa el primer trazo urbano de México antiguo, Tres Zapotes y San Lorenzo, ubicados en la llanura costera del Golfo de México. También se ha encontrado evidencia de ellos en Teopantecunitlán, Guerrero, y en Chalcancingo, el actual estado de Morelos. Y se presume que sus relaciones con las áreas oaxaqueñas y mayas contribuyó con el desarrollo cultural de esas regiones. El ascenso de Teotihuacán se consuma con la erupción de Xitle, que motivó la migración de sus pobladores al norte del Valle de México. La cultura chupícuaro es conocida sobre todo por su producción alfarera, cuyas huellas se han detectado por una amplia zona ubicada entre el Bajío y la cuenca lacustre. Esto nos lleva al periodo clásico, el cual está marcado por el apogeo teotihuacano y concluye con la migración nahua y el establecimiento de centros regionales en el Valle de México. Se divide en dos periodos, el clásico temprano y el clásico tardío. El clásico temprano abarca los primeros 400 años del periodo y coincide con la época de mayor apogeo de Teotihuacán. Durante este periodo se consolidó el proceso de urbanización, que se observaba desde el preclásico tardío. De esta manera nacieron ciudades como Cholula, en el valle de Puebla-Tlaxcala, Monte Albán, en los valles centrales de Oaxaca, Tikal y Calakmul, en el área maya. La primera ciudad en Guatemala y la segunda en México. Las obras hidráulicas que permitieron la alta eficiencia de la agricultura mesoamericana también estaban bien desarrolladas en esta época.
La escena histórica fue dominada por los teotihuacanos, que convirtieron a su ciudad en el centro de una amplia red de intercambio comercial que involucraba especialmente a todos los pueblos mesoamericanos y a la Oasis América, de los cuales se obtiene la turquesa, uno de los artículos suntuarios más característicos de la civilización mesoamericana. Los teotihuacanos monopolizaron la distribución de la cerámica anaranjado delgado, una de las más finas y practicadas en la época, producida en Puebla, y las minas de obsidiana alabastro y otros minerales de vital importancia para la vida cotidiana de los antiguos mesoamericanos. Hacia el año 600 se comienza un proceso de decadencia de Teotihuacán. Este proceso marca el inicio del Clásico tardío, caracterizado por la época de gran florecimiento de las culturas mayas y zapotecas, y las modificaciones en el panorama político del centro de México, que afectaron Mesoamérica entera. Con la decadencia consumada de Teotihuacán en 750, las ciudades mayas también entraron en una crisis. Hoy se piensa que una combinación de desórdenes políticos en el contexto de un desajuste climatológico puso en jaque los gobernantes de muchas ciudades de la región. De esta manera, la cultura maya clásica encontró su fin hacia el año 800. Sin embargo, recientes estudios realizados en Guatemala y en el sur de México demuestran que no hubo problemas climáticos, sino que más bien se debió a guerras internas entre ciudades y gobernantes, lo que obligó a los pobladores a huir y establecerse en diversas regiones. Los zapotecos fueron otro pueblo que mantuvo relaciones con Teotihuacán, pero en este caso las relaciones iban más allá del intercambio comercial, ya que eran aliados. En Teotihuacán fue encontrado un barrio completo de zapotecos. Cuando se vio interrumpida la relación por la emergencia de estados rivales, continuaron con su desarrollo cultural autónomo que vio la época de mayor florecimiento entre el año 750 a 850. Sin embargo, como ocurrió en el caso de Teotihuacán y las áreas mayas, la capital zapoteca también experimentaría su decadencia y sería finalmente abandonada. Aprovechando la debilidad de las metrópolis, varias ciudades cobraron fuerza y tomaron posiciones centrales en las rutas de intercambio que sostenía la hegemonía de Teotihuacán. En este panorama surgieron centros regionales en el centro de México, como Xochicalco, en Morelos, que controlaba el comercio con el área maya. Cholula, por ejemplo, en Puebla, Tlaxcala, hacían lo propio con el sureste. Teotenango, con el occidente de México, y por ello el creciente poder de estas ciudades y otras como Cacaxtla y Cantona terminaron por estrangular Teotihuacán, que colapsó hacia el año 750. Este periodo es conocido como Epiclásico y se trata de una época de fuertes desórdenes y reacomodos políticos y culmina con las primeras migraciones de los pueblos del norte de México, entre los que venían los nahuas, motivados por las sequías prolongadas que arruinaron las sociedades agrícolas de la región. Los mismos centros regionales que rivalizaron en esta época fueron construidos con el aporte de pueblos migrantes, por ejemplo, los olmecas xicalancas que arribaron a Cacaxtla y Xochicalco en esta época. De esta manera, la civilización mesoamericana reforzó su carácter multiétnico. El posclásico es dividido por los arqueólogos en dos épocas: el posclásico temprano, que va del 800 al 1100, dominado por Tula y la cultura tolteca, y el posclásico tardío, que fue el famoso tiempo del Imperio Mexica, que va del 1100 al 1521. Siempre es bueno tomarse un tiempo y aclarar que la calendarización es variable de acuerdo con los historiadores regionales, dado que normalmente se toma como referencia lo que ocurría en el centro de México. Se suele considerar que el posclásico fue una época dominada por pueblos guerreros y sanguinarios, que causaron la ruina de las culturas clásicas, característicamente pacíficas y entregadas a la religión. Sin embargo, como señala López Austin, en el pasado indígena el belicismo también estuvo presente en los periodos anteriores, especialmente entre los mayas. Lo ocurrido durante el posclásico sería la exacerbación del carácter guerrero de las sociedades mesoamericanas, debido en parte a la gran competencia entre estados, muy poderosos, y a las migraciones. Las migraciones marcan la pauta del posclásico temprano. Se trataba de pueblos norteños que habían sido empujados hacia el sur. A estos grupos se les conoce como chichimecas, un término recogido por los cronistas de Indias de sus informantes y que equivale a bárbaro.
La descripción de estos grupos como bárbaros no es muy adecuada, en tanto que, por principio de cuentas, muchos de ellos formaban parte de la esfera de influencia de Mesoamérica, y en última instancia no constituían una unidad étnica. La caída de Tula está relacionada con la misma inestabilidad política interna que había motivado su expansión. La ciudad fue semiabandonada y muchos de sus pobladores huyeron hacia la cuenca lacustre de México para asentarse nuevamente en el pie del Cerro de la Estrella. Al mismo tiempo, se producían nuevas migraciones como la de los pípiles y nicaraos hacia Centroamérica, o la de los mexicas hacia el centro de México. Durante este periodo comprendido entre la caída tolteca del 1100 después de Cristo y la derrota de Azcapotzalco por Tenochtitlán en 1430, hubo un vacío de poder provocado por ciudades de menor envergadura que cobraron un nuevo y breve fortalecimiento. Entre ellas se cuenta Cholula, ciudad de añeja tradición y relaciones con el culto a Quetzalcóatl, y Culhuacán, que fue ocupada por refugiados toltecas. A la llegada de los mexicas a la cuenca lacustre, la escena era dominada por los tepanecas de Azcapotzalco, pues Culhuacán había entrado en decadencia. Tras un periodo de constantes cambios de residencia, se establecen en el islote de México, en el territorio de Azcapotzalco. Sin embargo, establecieron una alianza con los culhuas, rivales de los tepanecas, a los que finalmente derrotaron en compañía de Texcoco y Tlacopan, coaliados en la famosa Triple Alianza. De esta manera comenzó un periodo de expansionismo militar y comercial encabezado por los mexicas, que llegó a dominar casi toda Mesoamérica. El expansionismo estaba basado en la ideología religiosa de los mexicas, quienes se consideraban a sí mismos como hijos del sol, en tanto que sus hijos, los mexicas, tenían la obligación de proporcionar alimento a los dioses, sangre y corazones, que en la religión mesoamericana eran símbolos del tonali o fuerza cósmica, por lo que emprendían guerras con la misión de capturar presos, y es por ello que permitieron la relativa independencia de Tlaxcala, de la que obtenían cautivos en las guerras floridas, necesarios para el sacrificio ritual. Además de Tlaxcala, permanecieron imbatibles Meztitlán al norte, Teotitlán del Camino al oriente, Yopitzinco en la costa de Guerrero, el señorío mixteco de Tututepec y el reino zapoteco de Tehuantepec. Estos últimos se coaligaron y le proporcionaron al ejército mexica una memorable derrota en Giengola. El tlatoani mexica, para evitar consecuencias más graves, decidió casar a su hija con el rey de los zapotecos, Cosijoesa. Otro de los rivales imbatibles de los mexica fue el estado purépecha. Su formación comenzó alrededor del 1450 como producto de la unión de pueblos llegados del norte, los huacusechas, con los pobladores nativos. Los purépechas tuvieron 3 capitales sucesivas: Pátzcuaro, Ihuatzio y Tzintzuntzan, ubicadas en las inmediaciones del lago de Pátzcuaro. Con el tiempo, la supremacía la conservó Tzintzuntzan. A partir de allí tuvo lugar el expansionismo de los purépechas, que los llevó a ocupar el actual estado de Michoacán y áreas circunvecinas en su expansionismo hacia el oriente, con quienes se enfrentaron en varias ocasiones y no pudo vencer definitivamente ninguno de los dos bandos. Mientras tanto, en Yucatán, los itzáes habían sido expulsados de Chichén por los cocomes de Mayapán, con lo cual se rompió la alianza establecida entre estos reinos y Uxmal. Esta confederación es conocida con el nombre de Mayapán. Al disolverse, la península se vio envuelta en una cadena de guerras entre estados vecinos que disputaban el control político de la región. Este fue el panorama que encontraron los españoles a su llegada a Mesoamérica alrededor del año 1517. En conclusión, como vemos, hablar del México prehispánico es hablar de mucho más que los famosos aztecas, la Triple Alianza, los sacrificios humanos, la rivalidad con Tlaxcala y las pirámides.